Bienvenidos, bienvenidos Stanley nuevamente y a esta serie de webinarios. Bueno, para mí este es un trabajo de amor. He estado evangelizando al coro la importancia de los controles internos durante toda mi carrera. Y no parece importar el tamaño de la organización, porque los controles internos son fundamentales para realizar las cosas en manera correcta y para evitar y prevenir la deshonestidad en una organización y una deshonestidad que puede afectar su organización. Así que estos son sistemas, procedimientos, políticas que ayudan que se mitiguen riesgos y se logren los objetivos. Estos son controles relevantes a todos en la organización, incluyendo una variedad de actividades. Los objetivos en realidad son tres: la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento con las leyes y reglamentos pertinentes. Existen tres tipos principales de controles, que son de prevención, de detección y de corrección. Los controles preventivos están diseñados para prevenir o minimizar la posibilidad o los errores o conducta inapropiada antes de que suceda. Los controles de detección son aquellos que están utilizados para identificar errores o conductas erróneas o inapropiadas una vez que se han producido. Y esta es la parte forénsica del control. Este es el después de los hechos. Y es importante mencionar esos tres tipos de controles porque hay un caso que se anunció la semana pasada contra nuestro querido amigo Wells Fargo, que han tenido una reputación fantástica, han sido el mejor banco en el mundo hasta que empezamos a ver qué estaba sucediendo dentro. Y el jueves pasado el control se anunció otro caso por controles internos faltantes, pero dando cuánto han estado en las noticias en los últimos años, parecería que han perdido uno de los temas más importantes, los controles correctivos, porque si siguen teniendo problemas con los controles internos, obviamente no han implementado suficientes controles correctivos después de haber identificado otros fallos, porque algunos de esos temas son muy similares a cosas que sucedieron antes, como la aplicación incorrecta de pagos, de préstamos, la posesión ilegal de vehículos, cosas que van contra los intereses de sus clientes, como en los casos anteriores. Entonces hablemos sobre cómo estas tres áreas de control trabajan juntas. Bueno, hablemos entonces de los controles correctivos, como mencionabas. Estos son los que están diseñados después de los hechos para remediar fallos de control anteriores y evitar que se repitan fallos similares. Hay muchísimo sobre controles preventivos y uno de los motivos por los que esto sucede es que hay un foco en las ventas, en los ingresos, en generar ganancias que se vuelve excesivamente peligroso para personas en algunas posiciones. Están tan obsesionados con generar ingresos que no se concentran en los controles y las consecuencias que tienen que suceder cuando sucede un fallo. Entonces, cuando estas cosas pasan, llaman a personas como yo en este caso para suceder qué ha sucedido o a dónde ha ido el dinero o cuáles han sido los errores, pero siempre involucra la falta de supervisión, de comprensión de qué tienen que hacer estos controles y cómo están diseñados. Entonces hablemos sobre controles preventivos. El punto más importante probablemente sea la segregación de funciones y deberes. Por ejemplo, esto está diseñado para poder prevenir errores de conducta inapropiada antes de que suceda. Por ejemplo, requerir las dos firmas en un cheque escrito
o que requiere una aprobación adecuada antes de que se realice un pago electrónico, una aprobación por alguien por encima de la persona que está pidiendo el pago. Y hay una coordinación entre la organización, si es una entidad privada, y su propio banco. Esto es muy importante. La segregación entonces es importante porque significa que la misma persona, por ejemplo, no puede realizar facturas y luego recibir el dinero y luego depositar el dinero en el banco. Y esta misma persona tampoco puede hacer pagos, porque esto es darle demasiado, poner demasiado riesgo en las manos de una persona. Y se sabe que los seres humanos son bastante susceptibles a cometer estos tipos de errores. Y uno de los motivos por el que suceden estos errores, y ahí va la gobernanza corporativa, es que si un empleado sabe o tiene motivo para saber que o son los que el propietario de la empresa o su jefe está realizando actos que no son completamente legales o totalmente limpios, se sabe que ha sucedido en algunos casos, pueden pensar, bueno, si lo está haciendo mi jefe, ¿por qué no yo? Y lo hago a mi manera. Esto es algo que solemos ver mucho en el mundo de los bancos privados, donde hay un productor principal que está dando más espacio con respecto a las regulaciones y hace que todos crean que si tiene tanta maniobra esta persona, ¿por qué yo no? Entonces va a corroer la sensación de reglas de todos. Y otra cosa que me sucedía a veces cuando trabajaba con los bancos es que a veces puede haber esta sensación de fricción entre el lado de retail y de wholesale, del minorista y del mayorista. Entonces, en una parte quiere hacer solo préstamos, los de cumplimiento dicen, no, alto, miremos esto un poquito más de cerca. Y es por eso que hay que tener controles y niveles de autoridad. Y quiero decir una cosa más que no hemos mencionado antes. ¿Cómo se controlan en casos de colusión? La segregación está bien si no hay colusión, pero ¿hay algo que las instituciones puedan hacer para evitar la colusión entre empleados? Sí, esto vuelve a la función de auditoría interna de la empresa. También es algo que tiene que ver con los propietarios externos en algún modo. Depende de las relaciones, pero sin dudas el departamento de auditoría interna de una empresa o de un banco tiene una responsabilidad realmente grande e importante de detectar dónde pueda estar sucediendo la colusión. Cuando hay colusión entre un externo y un interno del banco, esto puede llevar a otros problemas. Ahora estamos haciendo una investigación de malversación por parte de una empresa privada. Pero en las primeras encontramos que habían, y vamos a verlo seguramente también en este caso por la cantidad de dinero involucrado, que hubo un empleado en un banco que estaba ayudando al controlador de la empresa a robar el dinero de la empresa donde trabajaba el controlador, permitiendo que se abrieran algunas cuentas, que tenían nombres similares, pero no exactamente iguales al del nombre de la empresa en el que trabajaba esta persona. Entonces, mucho dinero fue saliendo por estas cuentas y estos pagos lapeados que se iban moviendo, 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 finalmente llegan a la cuenta correcta, pero se van como solapando de la empresa A a la B porque el pago de la B ya se ha robado. Entonces, estas cosas suceden y bueno, sí, tienen que haber un control de auditoría interna y los auditores externos son quienes tienen que trabajar con un cierto escepticismo profesional. Al menos en los Estados Unidos, este es una institución que los controles de CPA son importantes como auditoría. Entonces, este escepticismo profesional es básicamente decir, hey, bueno, tomo la posición de que algo puede suceder, no simplemente aceptar lo que dice la gente por lo que está sucediendo. Hagan el análisis para determinar, por ejemplo, si el pago de la empresa A de alguna manera ha cubierto algo que es un pago de la empresa D.
Y esto se aplica también para los bancos, donde el dinero pasa del banco de un cliente particular, asegurarse de que la cantidad de dinero que entra al banco de ese cliente se encuentren los patrones históricos de ese cliente, que sea adecuado a su molde, a su patrón, a lo que generalmente reciben. Es exactamente lo que decíamos con el banco. ¿Qué está haciendo el cliente? Cuando empecé a trabajar internacionalmente, volví a mi banco y dije, güey, escuchen, voy a cambiar mi perfil. ¿Cómo que va a cambiar el perfil? Voy a cambiar el perfil, les aviso que de ahora en adelante voy a estar recibiendo también pagos desde el exterior en mis cuentas porque estoy haciendo consultoría para bancos externos y entidades externas y me van a estar pagando desde el exterior. La mayor parte de mis colegas no tienen esto. Fuera de los Estados Unidos no les llega nada. Entonces, para evitar alertas, el IOFA tendría que estar cómodos con lo que estaba haciendo y esto es parte del control interno, porque el banco puede querer saber qué está haciendo la persona. Y esto nos lleva a los controles de detección que vamos a mencionar. Con respecto al prevenir la colusión, sería importante hacer cosas como no permitir que marido y mujer trabajen juntos, con los miembros de la familia. Bueno, por supuesto, depende del tamaño de la organización, por supuesto. Las empresas muy grandes, generalmente, y cuando digo grandes, me refiero a empresas públicas o similar, que tienen algunos controles en miembros de familia que trabajan en la misma empresa. Se vuelve más difícil, por ejemplo, en una empresa privada grande, que luego se pasa a la empresa a los dos hijos. Bueno, pero es difícil si es parte de la gestión. Pero sin dudas, cuando hay acceso a los fondos y a los bienes de la empresa, se vuelve un tema importante. Entonces, sí, estas son partes de los controles y hay controles físicos. Solían formar parte del Comité de Auditoría Independiente de una de las municipalidades de Florida del Sur. Y una de las cosas que vimos es que no había suficientes controles en los bienes. No era imposible vender un bien de la empresa y poder hacerlo porque no había control sobre estos bienes. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos bueno, asegurarlo, proteger los activos físicos, creando números seriales para estos y que luego vienen mantenidos por la empresa? Y cuando se quitan los números seriales, se dañan los bienes que no pueden quitarse fácilmente. Cosas como esto, eh, el inventario de los equipamientos, esta es otra cosa grande. El inventario tiende a desaparecer, a volverse fácil de mover, en particular cuando es un inventario pequeño pero valioso, por supuesto, en los metales preciosos, por ejemplo. Hay una enorme necesidad de tener controles internos sobre qué está sucediendo al inventario que tienen. Y te voy a dejar hablar sobre el lado de seguridad. ¿Cómo hacemos para controlar y cuáles son los controles físicos? Bueno, ahora es casi todo electrónico. No es que hay que asegurar valores, porque vemos cómo controlamos las tarjetas de crédito y de débito que se planificaba dar a los clientes, por ejemplo. Entonces, tener un control estricto sobre quién tiene acceso a este tipo de cosas, quién puede crear un débito en la cuenta de un cliente, quién puede tener acceso a las tarjetas de crédito y débito de ellos, cómo controlar el efectivo, cómo asegurarse de que se estén controlando a los cajeros en lo que entra y sale. Entonces, creo que la parte del efectivo está bien controlada, pero las tarjetas de crédito de los clientes, veo que en varios casos,
Bueno, nos estabas hablando sobre cosas como tarjetas de crédito. Yo les voy a decir que la industria de telecomunicaciones, uno de los controles difíciles de mantener por el modo en el que se distribuyen las tarjetas de telecomunicaciones, eran las tarjetas telefónicas que se vendían, por ejemplo, en supermercados y, por ejemplo, en los gasolineros, en las tiendas, y se utilizaban también para otros propósitos y ahí no había control, no había ningún control de esas tarjetas. Entonces muchas de estas se utilizan por actores para hacer lavado de dinero, depositando esto. Y estos tienen que controlarse no solo en financieras, sino también en los prepagados. Entonces hay que tener un buen control también de eso. Claro, y luego también tenemos la ciberseguridad. Todos sufrimos en todo el mundo de los hackers, de quienes están robando datos sensibles para robarles a otras personas, robar a terceros, creando transacciones que no existen para esas partes, sino en el nombre de esas partes, para que terminen así con problemas legales y luego son los abogados que tienen que resolver esto, los firewalls que pueden penetrarse. Las empresas más grandes, Microsoft ha tenido problemas, por ejemplo. Todos los grandes jugadores en la industria de la tecnología en un momento u otro han sido penetrados y, bueno, hackeados. Y por esto, necesaria una revisión y actualización constante. Y luego tenemos también las barreras físicas, que era, por ejemplo, el control de los inventarios físicos. Tenemos número de PIN, sistemas de acceso, password, contraseñas. Y ahora también hemos llegado al punto en el que cada 45 días alguna empresa con las que dan programas tecnológicos piden que se cambie la contraseña cada 45 días. Y muchas empresas, la mayor parte de las empresas, están trabajando para hacer también la autentificación al menos de doble factor o múltiples factores porque parece que los celulares pueden ser más seguros que cualquier otro método para obtener esta información. Pero incluso esos han sido penetrados. Y el problema de que uno tenga que cambiar el número de PIN cada 45 días es que al final todos los empleados tienen las contraseñas escritas en post-its en sus escritorios y esto es un poco arriesgado. Esto seguramente es algo que en esta llamada ya han visto, que IRS ha cambiado el modo en el que se puede acceder al portal y todos tienen que pasar por el login.gov o ID.me, piden un autenticador para poder validar el acceso. Así que la idea de usar autenticadores creo que es algo que va a ir creciendo porque nadie puede gestionar todos los pasaportes que tenemos para todos. No, es virtualmente imposible. Sé que el software que yo uso ahora, y puede que estén usando Google Chrome o Microsoft Edge, todos tienen las herramientas ya incrustadas y dicen, quiere que gestionemos sus passwords porque reconocemos que uno no puede recordarlas todas, pero nosotros podemos recordarla por ustedes. Entonces la pregunta es, ¿cuánta fe tenemos en estos sistemas? ¿Son seguros, en particular una vez que son penetrados? Entonces, Isabel, ¿por qué no hablamos sobre algunas de estas cosas que se pueden hacer, como revisión de rendimiento y otras cosas? Bueno, ahora estamos yendo a los controles de detección. Hay que realizar mecanismos de prevención, pero también tener métodos de detectar. Uno de los modos más importantes se piden revisiones de rendimiento, pero también tomar medidas para comparar actividades reales con actividades esperadas, en monitoreo de transacciones, para detectar también lavado de dinero, pero aplicar también esto a cada área de actividad. Si tienen un empleado que tiene muchas más ventas que cualquier otro, quizás es un excelente vendedor o vendedora, pero quizás esté sucediendo algo más. Entonces, asegurarse de tener KPIs, indicadores clave de rendimiento, y indicarlos para asegurarse de que lo que están obteniendo es lo que se esperan y si no, tener un modo de comprender el por qué. Muchas veces puede ser porque la gente no tiene los mismos rendimientos. Hay diferentes niveles de rendimiento, a veces se necesitan
tanto la liebre como la tortuga, pero además de las revisiones de rendimiento, asegurarse de tener también la reconciliación de aquellos mecanismos. Por ejemplo, cuando se hace monitoreo de transacción, asegurarse de estar reconciliando que cada transacción que entra en el sistema de banking también sea capturado por el monitoreo de transacción, que se puedan reconciliar el número de préstamos que se están dando, como Wells Fargo claramente no ha hecho, que se tenga una seguridad de calidad, no en cada transacción, pero un poco random, al azar, para que se puedan capturar los problemas que estén sucediendo, los patrones. Y esta es exactamente la función de la matriz de riesgo que han elegido para su propia organización. Estadísticamente hay que determinar cuál es el apetito de riesgo y luego determinar estadísticamente más o menos cuál es la impresión de lo que quieren hacer con respecto a la aseguración de calidad. Esto es algo que muchas veces no vemos, lo aplicamos en muchas áreas, pero no necesariamente en modo interno, por organizaciones en sí. A veces sí para otras cosas. Y lo que estamos recomendando es aplicarlo en cada departamento para cada función que tengan en la organización según el apetito de riesgo. Y no solo el apetito de riesgo, sino también un enfoque de riesgo. Departamentos de alto riesgo, productos de alto riesgo van a tener un seguro de calidad de alto nivel, sin tener que controlarlo todo cada vez, pero sí basado en el enfoque de riesgo. Y esto será también una matriz de algún tipo, exactamente para la propia comodidad, según el propio apetito de cuánto riesgo uno quiere asumirse. Y esto es exactamente una de las áreas en la que no que están fallando, sino que los bancos y organizaciones pueden entrar en problemas con las autoridades regulatorias porque requieren un enfoque basado en riesgo, pero en realidad no le dicen a nadie cómo hacerlo. No dan un puerto seguro, sino que dicen, bueno, están solos y si se meten en problemas, bueno, los multaremos, les pediremos dinero, lo que fuera. Pero bueno, si se meten en problemas será por su culpa. Pero distingamos acá, porque los reguladores son la cuarta línea de defensa y vamos a estar hablando de eso en la próxima sección. Pero una de las cosas que creo que podemos acordar es que incluso si los reguladores individuales vienen a las instituciones financieras y son más papistas que el Papa y se espera cuando se habla de enfoque basado en el riesgo, que sea cero riesgo, pero cuando se miran las acciones de aplicación y las multas grandes han sido aplicadas para realmente comportamientos fuertes. Entonces el regulador va a insistir en estándares altos, pero el riesgo de la institución de daños a la reputación y multas tiene que ver con que si uno tiene un control, la, esto va a ser considerado. Entonces, esto será resultado de acciones inadecuadas o ninguna acción, como Wells Fargo, después de por ejemplo, Hacienda de los Estados Unidos, IRS, cada vez que manda una advertencia se vuelve cada vez peor o durante un tiempo deciden que el tiempo que van a dar para que el público cumpla y al final del día dicen y ahora deben hacerlo de esta manera si no quieren una multa. Y podemos incluso hacer una persecución, pero podemos tener, por ejemplo, 5 años, desde el 2014 hasta el 2021, no hemos tenido advertencias con respecto a las bitcoins, a las criptomonedas, al reporte de transacciones. Y luego dijeron, ahora deben decirnos qué están haciendo porque si no, van a estar haciendo una declaración falsa y si están haciendo una declaración falsa, serán procesados civil o criminalmente. Entonces es muy importante y prestar atención si tienen un programa de FATCA, de cuáles serían los controles internos en el programa de FATCA. Lo más importante es el portal con la regularidad y responder a lo que está en el portal.
y en un momento adecuado, porque todos estos sistemas se han automatizado y entonces si no se responde en los 30 días o en los días que han enviado en la notificación, entonces se puede congelar el portal o perder. Exacto, también hemos visto eso. Entonces creo que sea un buen ejemplo. Una control de detección también es importante, que es tener también líneas directas e informes confidenciales. Y el problema es que la gente generalmente no los usa porque tiene miedo de que la queja pueda volverse pública o que lo pueden conocer el jefe o la persona superior o por represalias. Entonces hay que asegurarse de que tengan un altísimo nivel de confidencialidad y que quien esté recibiendo la información esté lo suficientemente alto en la organización para asegurarse de que no haya represalias. Este es un factor muy importante. Bueno, las leyes federales y estatales de los Estados Unidos consideran a los denunciantes, a los whistleblowers, sacrosantos. No se puede haber represalias porque si lo hay problemas para quienes han generado las represalias. Entonces es otro nivel, un nivel de evitar represalias, el nivel de control. Y luego, por supuesto, hay muchos niveles de revisión, como hemos dicho. Sí, y también controles correctivos, la importancia de hacer seguimientos. Y uno de los controles correctivos más importantes es asegurarse de que la gente comprenda qué ha salido mal, cómo se pueden hacer las cosas en modo diferente, informes de investigación interna, medidas disciplinarias, para que la gente no sienta que alguien ha podido lograr hacer algo malo y se ha salvado, porque esto crea un desacato, porque la gente luego no va a ver que se aplican las reglas y bueno, estos también procedimientos de sistema de información con ataques de ransomware. Las personas que no han estado haciendo backup en modo regular, bueno, pesadillas. ¿Cómo pueden restaurar sus sistemas cuando no pueden llegar a obtener la información que tenían? Entonces creo que a veces lo hacen a su propio riesgo, pero el backup tendría que hacerse diariamente. Y también en otra ubicación, off-site, no hacer un backup en su propio computador o ordenador, sino en una estructura física separada para mantener los datos, porque hacer un backup en el propio sistema significa que el ransomware puede volver a atacar. Exacto, y estamos viendo cada vez más de esto. Sí, sí, sí. Entonces, el marco COSO, mejor conocido como Marco Integrado de Control Interno del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway o ICIF, es un modelo que mundialmente es reconocido por fijar las normas. Es el que fija las normas de construcción en los Estados Unidos, el Instituto Americano de Arquitectos. Bueno, esta organización es internacional, es reconocido mundialmente y ayuda a las organizaciones a diseñar, implementar y evaluar sus controles internos. Y proporciona una hoja de ruta para lograr las salvaguardias que van a lograr que las organizaciones puedan alcanzar sus objetivos. Esto es algo en lo que he estado centrado durante mucho tiempo y creo que sea una de las cosas más importantes, porque estamos hablando de cómo prevenir fraude, malversación, robos. Entonces, para mí, tiene un lugar especial en mi práctica. Originalmente se publicó en el 92, se actualizó en el 2013 y tienen el website del COSO, que el COSO viene definido como los controles internos, un proceso efectuado por personas que suelen ser el consejo de administración, la dirección y el resto del personal, y está diseñado para ofrecer garantías razonables sobre la consecución de los objetivos. Es un proceso, no es un fin en sí mismo. Está relacionado con las operaciones, los informes y el cumplimiento y debe ser adaptable a la estructura de la organización.
Entonces, cuando los procesos de control interno se están diseñando, es importante considerar cómo los componentes de la organización funcionan juntos. Es importante identificar controles ineficaces que puedan ser redundantes o ineficientes, que aporten un valor mínimo, porque una vez que algo ha sucedido o una vez que se ha implementado el control, ya no es que sea necesario tener un requerimiento redundante porque será ineficaz. Da un valor mínimo a la reducción de riesgo que se está realizando. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan juntos? Significa que no hay silos. Nada queda separado en silos. En otras palabras, significa que es importante rotar a la gente en las organizaciones para que nadie pueda acumular demasiado poder, autoridad o eficacia en comparación con otras personas de la organización. Y luego a veces vemos en organizaciones, por ejemplo, las pequeñas y medianas, cuando alguien llega ahí mucho tiempo, son la única persona que sabe cómo se realiza un proceso en particular. Entonces todos se fían de ese individuo, no se comparte el conocimiento institucional. Esto es algo que vimos también en FATCA, cuando mucha gente, cuando muchos funcionarios responsables se fueron, se llevaron el conocimiento institucional. Entonces es importante que una variedad de personas sepa hacer las cosas, también es importante. Claro, estamos hablando de lo que se solía llamar formación cruzada. Es como jugar al vóley. Si las personas se mueven en la línea va cambiando y se vuelve al frente, pero se van haciendo diferentes procesos a través de la organización. En los bancos, antiguamente todos comenzaban como cajeros y cuando tenían suficiente formación como cajero, pasaban a un puesto diferente y luego a otro. Y algunas personas terminaban en el departamento de préstamos, otro de tecnología, pero todos pasaban por toda la organización del banco. Entonces, si alguien se va o si hay despidos, no se pierde el conocimiento institucional. Exactamente. Y esto nos lleva a uno de los conceptos básicos del marco COSO, que es lo que llamamos las tres líneas de defensa. Y antes de que este concepto se volviera prevalente, la primera línea hacía básicamente lo que quería y luego el cumplimiento y evaluación de riesgo hacia el control. Pero el marco COSO con las tres líneas de defensa tiene la primera línea de defensa, que es la gestión operativa. Estos son los directivos de primera línea, de línea media, que asumen y gestionan los riesgos y controles en el día a día. Son quienes asumen el riesgo y ejecutan los controles correspondientes para poder asegurarse de que se alcancen los objetivos de la organización. Y es realmente fundamental tener procesos bien desarrollados para la primera línea y mecanismos para asegurarse de que se sigan. Estábamos hablando ayer en uno de los casos más grandes de fraude que vimos en quizás nuestra vida, que es el fraude de Madoff, donde Madoff pudo poner miles de millones de dólares de fraude contra sus propios clientes. Y una de las cosas interesantes que escuché durante esa época era de una persona que estaba en una institución que nunca había vendido a sus clientes, aunque estaban en bancos privados y todos los clientes lo querían. Y el comentario que hizo fue que en nuestra organización cada nuevo manager de inversión tiene que ser aprobado por un comité. Tienen que tener algunos criterios, un acuerdo, tienen que mostrar su historial, cómo funcionan sus cajas negras o al menos darnos una idea, tiene que ser replicable la actividad. Y en Madoff eso no existía, entonces la organización que terminó vendiendo Madoff a individuos era una persona la que tomaba la decisión en manera unilateral para la organización o los inversores individuales que querían acceso a lo que veían que era algo muy importante y especial. Y Madoff hacía que sintieran que su producto era exclusivo y que solo se lo podía obtener si lo dejaban hacer lo que él quería hacer. Entonces, para evitar que estos riesgos vuelvan a suceder, es importante tener criterios y procesos para nuevos productos, nuevos managers de inversión y cualquier nueva actividad tiene que ser vista
para que sepan que todos los demás lo están haciendo también. Cuando todos están bailando, bueno, uno tiene que ponerse de pie y bailar. Bueno, esto decía el CEO de Citibank y ya ven cómo terminó esto en la crisis financiera del 2008. Exacto, exacto. Y cuando mencionaba Madoff, era realmente una potencia, era una organización que tenía controles internos para otras personas, pero él no le respondía a nadie. Todos tienen que siempre responderle a alguien. Y tiene que haber consecuencias cuando se descubren las cosas. Y las consecuencias puede que sean apropiadas o no para actos específicos. Entonces tenemos que asegurarnos de que las consecuencias sean adecuadas para los actos que los han causado. Madoff fue un caso muy particular y no es el único. Hay otro caso de un abogado que se volvió muy grande en Florida del Sur y era también un esquema Ponzi como Madoff, pero era lo mismo. Era una potencia y era el fundador y no le respondía a nadie. Entonces, cuando hablamos de separación de deberes, hablábamos al comienzo sobre la separación de las funciones, hablábamos sobre el responder, el tener a alguien, el tener consecuencias, porque tiene que haber controles internos, si no cualquiera puede hacer lo que quiera, no hay un control interno, sino. Y cualquier control que venga impuesto desde arriba hacia abajo, a voluntad de la persona que esté arriba, en vez de tener procedimientos y políticas escritas que la gente tenga que cumplir. Quiero mencionar que el marco COSO también se centra en dos ítems que mencionamos antes. Uno es el informe confidencial y los incentivos y medidas disciplinarias. Esto también es parte del marco. Si piensan en cómo justificar el marco COSO, incluye también esto en la defensa de primera línea y primera línea de defensa. ¿Y qué sucede con los incentivos y las medidas disciplinarias? Bueno, es importante que se incluya también el cumplimiento como parte del objetivo de su personal. La gente de venta tiene que tener no solo una métrica de venta de dólares, sino también una métrica de cumplimiento y esto tiene que ser parte de la compensación. De hecho, en algunos de los casos que no recuerdo cuáles, pero una de las cosas de las que están hablando ahora en mucho de la lucha contra el lavado de dinero es la necesidad de asegurarse de que la gente que no cumple tiene bloqueado su pago y también para juntas de directores si reciben bonos y ven que el rendimiento ha estado basado en alguna conducta inadecuada, tienen que haber también devoluciones de los bonos o recuperaciones de estos bonos que se han logrado a través de comportamientos no éticos. Entonces, no es todo simplemente una cuestión de ingresos, sino el comportamiento junto con el ingreso. La segunda línea de defensa entonces de los controles internos son las funciones internas de control y supervisión. El monitoreo interno es que todos tienen un jefe, todos tienen un supervisor y que quien está debajo es responsable, tiene una persona responsable, pero las funciones de supervisión se vuelven cada vez más grandes con el tiempo. Entonces tiene que haber una auditoría y supervisión interna de qué es lo que se está reportando. Lo que la segunda línea de defensa hace es que apoya a la alta dirección de la organización, trayendo experticia y monitoreo más allá de la primera línea. Y esta experticia y supervisión pueden venir de un departamento interno de auditoría o también externo, siempre que sea independiente de esa primera línea. Muy importante. Y por eso tenemos también investigaciones internas. Actualmente estamos haciendo, como decía antes, de una defalco, de una malversación, que tenemos 5 años para hacerlo, pero esta persona nunca fue supervisada. Entonces, lo que estamos haciendo es investigar la violación para ver qué tan
terrible es para que puedan poner los controles y evitar estos problemas nuevamente. Y por supuesto, esa persona no ha sido correctamente supervisada. Entonces, esto tiene que supervisarse por individuos sin importar si es un negocio, un banco o una unidad que está siendo investigada. Nosotros, en este caso, estaban reportando a la firma de abogados, que también reporta a un consejo y también al board. Entonces, hay que tener un análisis. ¿Cuáles son las causas por las que no se ha cumplido para poder identificar las modificaciones del control interno como medida preventiva en un futuro? Isabel, cuéntanos sobre los controles internos. Claro, esta sería la tercera línea de defensa, la auditoría interna. En muchos lugares ahora también hablan de la cuarta línea, que es la auditoría externa, pero la tercera línea de defensa es la función de auditoría interna. Y la tercera línea de defensa está ahí para ofrecer garantías a la alta dirección y al consejo de que los esfuerzos de la primera y segunda línea son eficaces. Los auditores internos deben emplear un enfoque sistemático para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobernanza, pero la principal diferencia entre la tercera línea de defensa y las primeras dos es que la tercera no es propietaria de los riesgos, sino que es independiente y debe serlo. Los resultados de los auditorías no pueden volver según sus compensaciones, la organización como toda, como una única parte tiene que prosperar, pero es evidente que tiene que ser independiente. Entonces hay siempre una relación un poco adversaria entre la auditoría interna y las primeras dos líneas de defensa. Y una de las claves acá es no limitar la independencia de la auditoría interna, sino también crear un ambiente donde los errores honestos no vengan castigados. Se puede, por supuesto, tener un enfoque más fuerte con un comportamiento adecuado, pero también esta naturaleza adversarial entre la primera línea y la auditoría es que cualquier error puede ser demasiado criticado o demasiado castigado. Entonces hay que tener algunas consecuencias, en particular para quien comete errores en manera continua, pero también tiene que ser un ambiente en el que si se está trabajando con buena fe y si hay un error, que se hizo sin malicia, descubrámoslo, correjámoslo, pero no necesariamente en un modo que sancione o castigue a la persona que lo ha cometido si se ha hecho en buena fe. Lo que significa que el sistema tiene que ser bajo la persona que opera, no necesariamente armado para permitir fallar, ¿no? La gestión de la empresa tiene que fomentar el éxito, pero no la honestidad. Bueno, Wells Fargo es grande y puede aceptar estas críticas, pero en las primeras instancias de las acciones que se realizaron hace algunos años, donde abrían cuentas de clientes sin los permisos de los clientes, uno de los problemas es que los objetivos de cumplimiento de los empleados es que no podían lograrlos sin realizar fraudes. Entonces crearon un ambiente en el que era prácticamente imposible realizar su trabajo sin cometer errores. Entonces esto es parte de ayudar a la gente a que no falle, porque si se les da la oportunidad, la mayor parte de la gente quiere que les vaya bien, pero también sienten que si no hacen lo correcto serán detectados, y creo que se puede hacer en un modo en el que no sea oneroso, sino también que sea un lugar donde la gente quiere hacer lo mejor posible. Justo, tendría que ser así. Entonces, el marco COSO tiene los componentes de control interno, ¿no? Son 5 los componentes. El primero es el entorno de control, las normas, los procesos, las estructuras que dan la base para la realización de controles internos. Y es la implementación de un sistema, de la integridad y los valores éticos de la organización. Incluye medir la competencia de las personas que tienen que hacer algunos trabajos, el rigor de las mediciones de resultados. O sea, el rigor no es que se está pidiendo perfección, porque nadie es perfecto, pero el rigor tendría que ser tal que mantenga a la gente atenta, como decíamos, que tenga las esposas en las botas de cowboy.
Y la segunda parte es esta evaluación de riesgo. Tiene una precondición, que es el establecer objetivos que están unidos a los diferentes niveles de la entidad, con el apetito del riesgo. Y estos objetivos y esta evaluación de riesgo es algo que un CPM están unidos juntos y no pueden seguir si el otro eslabón no está unido. Y la otra cosa es controlar las actividades. Quiero hacer un comentario sobre evaluación de riesgo, pero esto es algo que decimos en cada uno de nuestros seminarios web. Lo hemos mencionado. Y aquí creo que lo importante con respecto a la evaluación del riesgo sea asegurarse de que se estén midiendo todos los riesgos, mirándolos holísticamente de manera individual. Hay que mirar en el cumplimiento regulatorio de las instituciones financieras los riesgos de lavado de dinero, de anticorrupción, todos los diferentes riesgos de cumplimiento de sanciones, del OFAC, y mirarlos de manera holística para que cuando se creen estas se puedan ver estos diferentes riesgos y no solo la lucha contra el lavado de dinero. Entonces, si hay un riesgo de fraude, ¿qué tipos de actividades se tiene para el riesgo de fraude? Todas estas cosas hay que mirarlas de manera holística. Entonces, para tomar un enfoque de compasión, estamos hablando principalmente a gente en los bancos, supongo, y se les está pidiendo ser a los banqueros que sean policías, los guardianes de estos portones, por así decir. Entonces esto es un mundo grande, pero es la aplicación de una fuerza de que el personal bancario tenga un rol para el que no necesariamente están formados. Es como una formación en el trabajo y si no están formados para esto es algo que hay que considerar en una organización porque estos controles son fundamentales para el futuro de cualquier organización. ¿Y qué hablamos sobre las actividades de control? Tenemos controles, que significa que básicamente es la información con respecto a los controles, el flujo dentro de la organización, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Y tiene que ser un flujo sin fricciones, si no las cosas se van a perder en el proceso y cosas que pueden ser muy importantes para la organización, para el futuro, para seguir existiendo, volviendo a lo que sucedió con Wells Fargo. No hubo suficiente comunicación y cuando hubo comunicación no estaba siendo evaluada en manera adecuada o si estaba haciéndolo, de algún modo quedaba ignorado. Entonces, estos son temas a considerar. Hace algunos años había una serie que se llamaba Undercover Boss, que el jefe iba a una tienda o iba en incógnito, hablaba con los empleados y veía cosas que él pensaba que eran muy importantes, que, bueno, simplemente no estaba funcionando y no recibía el feedback de sus empleados. Así que es muy importante asegurarnos de que los managers, los seniors, fijen el tono del cumplimiento, pero también escuchen a su personal para comprender exactamente qué es lo que está funcionando y qué controles no tienen sentido. Estoy de acuerdo. Y una cosa que suele suceder es la cosa que quiere subir por la escalera. Quieren subir en sus puestos y a veces pierden de vista lo que los permite o pierden la empatía por aquellas personas que han subido de puesto y están prestando atención. Y es importante prestar atención. Número 5 es la actividad de monitoreo. Esta es la evaluación de los controles en sí, si son continuos y periódicos porque puede haber, por ejemplo, controles pequeños, como por ejemplo la reconciliación de los cajeros o en cada cambio se ha involucrado efectivo, pero incluso más se pueden necesitar reconciliaciones
periódicas de todo lo que han hecho todos los cajeros y lo mismo los diferentes departamentos, incluso el departamento de cumplimiento. Entonces, tienen que haber partes más pequeñas de la evaluación y partes más grandes de la evaluación que vayan tomando más información o diferentes perspectivas. Estas evaluaciones deben evaluarse frente a los criterios de los reguladores. Entonces, una de las cosas que discutíamos en el pasado es que los reguladores van a aprender y hacen formación y tienen una perspectiva y un punto de vista diferente. No están en el mundo de los negocios, mientras que los banqueros sí. Entonces, una de las cosas con las que les va a ayudar el marco COSO es que los reguladores digan felices, tranquilos y menos abrasivos. Y puede que hayan pánico, nervios, pero no tiene por qué ser así si COSO se está implementando de manera adecuada. O sea que cuando vengan a su organización, ustedes van a saber que lo que están haciendo cumple con sus normas. Y si hay algo que falla, va a ser mucho menor que no vaya a resultar en un pago financiero al gobierno, a los reguladores por haber fallado. Puede que sea que encuentren algo que los lleve a tener que hacer algo, pero puede ser muy pequeño en comparación con otras cosas para otras organizaciones. Con respecto al tratar con los reguladores, cuando uno escribe un ensayo nos decían que es importante la prolijidad cuando uno está desarrollando el control, el ambiente, procedimientos que son difíciles de encontrar, lo que sea que sugiera una falta de formalidad. Si ven que tienen procedimientos en línea, que tienen los archivos en orden, si está todo bien, esto los va a ayudar a mirar al programa y no intentar encontrar un lugar o dos. Van a intentar encontrar qué es lo que no ha salido bien, pero si pueden demostrar un ambiente controlado fuerte, que esté bien gestionado, bien implementado y prolijo, por así decirlo, esto va a ser muy, muy positivo. Bueno, es como si uno se pregunta cómo uno va a una biblioteca y puede encontrar el libro que está buscando. Bueno, en una biblioteca el motivo es porque tienen el sistema Dewey Decimal, que ha sido diseñado para que cada libro esté o deba estar en esa biblioteca, incluso los que han sido prestados a los lectores. Siempre se sabe dónde encontrar el libro. Lo que está diciendo Isabel es implementar un sistema similar para que todo pueda encontrarse en orden. Bueno, estamos llegando al final de la hora acá, pero antes de concluir quería dejarles saber a todos que Foodman tiene un curso que les vamos a compartir información en breve. Y el curso tiene que ver con los controles internos, las mejores prácticas para los controles internos y los temas son qué son los controles internos, cuáles son las áreas de riesgo a cubrir, quién es el responsable de desarrollar estos controles, cuáles son los procesos claves para el desarrollo de controles internos, cómo medir su eficacia y los principales fallos de los controles internos. Este es un curso que estará disponible en nuestra página web en inglés, en español y vamos a enviarles un enlace en la próxima semana para que puedan tener acceso a ese curso. Y también vamos a enviarles una encuesta tras este seminario web para ver si les interesa más información sobre ese curso y otros que tenemos disponibles. Bueno, no veo preguntas del público, así que espero que les haya gustado. No sé si Stanley tienes algún comentario antes de concluir la sesión. Sí, los controles internos, bueno, son mucho más de lo que hemos dicho. Incluye mucho más de lo que hemos dicho. Hemos tenido solo una hora para comentarlo, así que les recomiendo realmente tomar el curso cuando esté en nuestra página web, porque va a hacer que ustedes se vuelvan más valiosos para su organización, lo que lleva así a un salario más alto y a mejores puestos. Y también la percepción de la seriedad con la que toman su puesto. Entonces,
seguramente hubiéramos podido ver y cubrir muchos temas más porque tenemos mucha más información para compartirles sobre todos estos temas que hemos discutido, pero en mayor detalle. Y si quisieran aprender más al respecto, por favor, fíjense en nuestra página web. Isabel también va a estar enviando a ustedes y a sus organizaciones, va a estar enviando los anuncios sobre el curso. Y esto es para mí, como saben, un trabajo de amor. Y sugiero que todos consideren seguir el curso para desarrollar la mayor cantidad de información que puedan para ustedes mismos, para saber cómo mantener el control y cómo crear controles internos de operaciones. Antes de irnos, hay algunas preguntas sobre el curso. Alguien nos pregunta, ¿cuál será el coste? Será más o menos entre $129 y $149 por persona en una plataforma en línea. No comiencen un día particular, pueden tomarlo cuando quieren y tendrán acceso durante 30 días para completarlo y obtendrán un certificado. Nos preguntan si va a haber un certificado para esta sesión. No sé si hemos empezado a enviarlos. Sí, vamos a enviar también el certificado. Enviamos los certificados también para las sesiones. Y otra pregunta es, ¿cuál es la opinión si el equipo de auditoría interna se toma las responsabilidades de certificación del sistema de control interno? Quizás Stanley tenga una respuesta para esto. Bueno, me parece que sea importante esta pregunta porque en el momento en el que toman la responsabilidad de la certificación, están actuando en manera independiente como un tercero fuera de la organización. Entonces sus informes, está bien, tienen que hacerlos, por supuesto este es un requerimiento, pero una vez que toman la responsabilidad de certificar los sistemas de control interno actuando como un consultor externo, básicamente se están autocertificando. Y creo que eso no es apropiado. Perfecto. Bueno, entonces muy bien, hemos superado la hora y a menos que hayan más preguntas, les agradecemos mucho por haber participado. Stanley, últimas palabras. No, creo que ya lo hemos dicho. Muchas gracias por participar y creo que las 111 personas que han estado acá, muchísimas gracias por haberse quedado durante esta hora y espero que hayan podido aprender algo porque esto se va a ir volviendo cada vez más importante con el pasar del tiempo. Muchísimas gracias. Foodman Learning Solutions provides the essential tools to implement and supervise your firm's corporate governance program. Through our e-learning platform, you can access a wide variety of courses based on industry best practices in all areas of regulatory compliance, including our FATCA and CRS professional certification that will prepare you to assume the function of responsible officer for FATCA and CRS. The Foodman Help Desk is your compliance resource in all areas of regulatory compliance. This powerful tool can be used to clarify regulations and receive training. The Help Desk will give you access to a network of specialists that support hundreds of financial institutions. Contact us through our website, www.foodmanpa.com, or send us an email to info@foodmanpa.com, or just give us a call at 305-365-1111. At Foodman, complexity is our advantage.